Continuando con las entrevistas desde la Asociación Argentina de Cirugía Pediátrica, para nosotros es un placer poder hacérsela hoy al doctor Fernando Heinen, un referente en lo que es la cirugía pediátrica, bueno, especialista en cirugía pediátrica, consultor, ex jefe de servicio del Hospital Alemán, trabajó también como cirujano en el Hospital Italiano, en la Clínica de Maternidad Suizo-Argentina, en el Hospital Garrahan, y bueno, obviamente hay muchas cosas más que nos vas a ir contando en esta entrevista. Doctor, queríamos agradecerle, como siempre, el poder estar con nosotros y poder contar, siempre decimos, a través de ustedes, de nuestros referentes, la historia de cada uno de ustedes y con eso conocer primero de ustedes y también conocer parte de la cirugía pediátrica. Así que le agradezco muchísimo el poder estar con nosotros hoy y bueno, bienvenido. El agradecido soy yo, Estela, porque me parece una excelente idea. Hace poquito hubo una reunión de Ateneos de la CACIP, que también me parece una excelentísima idea, y había un montón de cirujanos, creo que éramos más de 70, 80, hace poquitos días, y yo me di cuenta en el listado del chat que había muchísima gente que yo no conocía. O sea, la evolución de las generaciones es tan veloz y es tan rápida la incorporación de gente que el mundo, nuestro universo va cambiando muy rápido. Y a veces nos olvidamos de los que van dando como veteranos, ¿no? Así que me parece una excelente idea. Bueno, y comenzando un poco con la entrevista, queríamos también incluir a una persona que lo conoce mucho en la entrevista, que lo quiere mucho, lo aprecia mucho, que ha trabajado muchos años con usted. Verito. No, era una sorpresa. Pero la idea es que ella quería estar presente por esos motivos que ya les dije. Y bueno, creo que también, es más, ella va también a aportar con otras preguntas que yo siempre digo, desde su contacto personal con ustedes, con su trabajo, y conociéndola, bueno, sabemos que ella está presente con usted. Así que bueno, Verito, bienvenida. Hola. ¿Qué haces, Tuti? Me arruinó la sorpresa porque mientras te estaba presentando ya sabía quién era. Sabes con lo que yo preparé para esto, que le pedí permiso a Estela para hacer una presentación así con imágenes que me parecía más lindo, y estás vos ahí como fundamental. Pocas personas tan laburantes como esta. Sí, gracias, sí, lo sabemos. Gracias. Haciendo un poquito lo que vos justo entraste, hola Tuti, dijiste, yo justo al doc le preguntaba ¿por qué le dicen Tuti? Mira, mi hermano me decía Fernanducci, mi mamá me decía Fernanducci, mi hermano, que era 2 años mayor que yo, ya falleció, me decía Tuch, y ahí quedó. Y yo recién contaba que no me gustaba ese nombre de nena que era. Entonces un día estaba en mi familia protestando porque era un nombre femenino que no quería usar. Justo llama el teléfono, un amigo mío íntimo me dice, ¿quién habla? Tuti, le digo. Y todo el mundo me escuchó, entonces me quedó, por supuesto, grabado a fuego y hasta el día de hoy soy Tuti para todo el mundo. Y bueno, y acepto que me llamen así, a veces no respondo al nombre de Fernando. Así que bueno, empezamos entonces. Vale. Hacemos a veces siempre las preguntas más formales, que son la fecha en que se recibió de médico, doc. Ahí tenía unas par de fotos. Poner la primera, Janina. Yo me recibí de médico en la Universidad de El Salvador en 1976. Esa es una foto que hay de toda la graduación. Fíjense que era un montón de gente. En aquellos años la opción era UBA o Salvador, prácticamente las dos únicas que había en la capital federal. Y había mucho lío político en la Universidad de Buenos Aires, había mucha convulsión política y entonces no por otra razón fue que fui a una universidad privada y me recibí en 76 después de haber hecho el internado. Pasá a la siguiente. Me acuerdo de esas épocas, el profesor que quisiera mencionar como referente fue el profesor Lucio Sanguinetti de la unidad del Hospital Ramos Mejía. Cuando él empezó en el Hospital Ramos Mejía se llamaba Hospital San Roque.
Era un hombre ya de 70 largos, 80 años, cuando nos daba la clase de semiología. Me quedó muy grabado siempre era un tipo prolijo, era un tipo observador, una memoria enciclopédica, así que me quedó grabado de la época de la universidad el profesor Lucio Sanguinetti del Hospital Ramón Mejía. Sus padres, que cuando dijo que quería ser médico, no sé si usted tiene en la familia algún médico. No, ninguno. Fíjate que ninguno. Ninguno. Yo, ningún referente familiar médico. Mi papá era alemán, vino acá de muy jovencito, se hizo el futuro de abajo y no, él no tenía ni siquiera un título universitario, aunque hablaba 6 idiomas. Él fue un tipo muy laburador. Mi mamá tampoco tenía título universitario, era una mujer de una enorme intuición y terminó siendo su vida una empresaria muy exitosa. No había ningún antecedente médico en mi familia. ¿Y de dónde surgió la idea entonces? Y bueno, no sé, realmente es una pregunta que no sé a quién. Yo siempre quería ayudar, ¿viste? Que en realidad, después de muchos años de análisis, uno concluyó de que siempre quería que la gente me quisiera. Y entonces hacer el bien o hacer algo me parecía, que finalmente lo logré, ¿no? Porque después cuando me preguntas respecto de los pacientes que uno guarda en su memoria, de última es lo más importante que va a quedar en nuestra vida, es lo que hemos hecho por los demás, ¿no? Independientemente del ego más o menos que uno haya tenido, lo más importante de todo lo que queda es lo que hicimos por los demás. Yo creo que ese fue el motivo de elegir medicina. ¿Y la especialidad? La especialidad, ¿De dónde seguro. surgió? Fíjate que yo me inscribí en los exámenes de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, me inscribí en pediatría y me cambié 20 días después, que había un tiempo que uno podía cambiar de especialidad, entonces me pasé para cirugía pediátrica. Salí muy bien ubicado en el examen, así que pude entrar donde yo quería ir, que era el hospital de niños, porque yo inicialmente, en realidad, me había postulado, o me había dado el examen para pediatría clínica. Perfecto. ¿Y cuando la cirugía me pareció más directo, me pareció más, que uno tenía más causa-efecto más inmediata. La cirugía me pareció que era ver rápidamente los efectos que uno podía producir en un chico, más que la clínica. Y eso puedo decir ahora, después de 45 años o más, que sí, es así. Uno como cirujano tiene a veces el efecto inmediato. A la mañana siguiente va a ver su paciente y es otro, ya cambió y está mejor. Y eso, algunos clínicos también lo viven, pero nosotros lo vivimos a diario, ¿no? Cuando hacemos las cosas bien, el efecto es inmediato. Perfecto. Y entonces, cuando entró al Hospital Gutiérrez... Yo tenía, en El Salvador había un último año de internado. Así que yo me recibí en el 76 de médico, pero en el 76 al principio, o sea, en los primeros meses del 76, ya fui al hospital de niños como internado rotatorio pregraduación. Y me acuerdo que de ahí me decidí por la cirugía, ¿no? Porque fui directamente a hacer el internado rotatorio en cirugía pediátrica, en el departamento de cirugía, donde después hicimos la residencia. Si querés, hablamos de la residencia ahora, poner la siguiente. Sí, perfecto. Entonces, después de eso, poner la siguiente, Janina. La residencia fue... de esto me interesaría hablar. Durante la facultad hicimos una revista en el hospital, en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Medicina, llamada El Glóbulo Rojo. Pues sacamos muy poquitos números, pero una cosa que me quedó muy grabada fue la entrevista que pudimos hacerle y publicarla al doctor Federico Leloir, Luis Federico Leloir, que había sido recientemente, esto que estoy mostrando ahí, esa foto es del año 73, y él se había sido galardonado con el Premio Nobel de Química. Él era médico, pero en realidad su Premio Nobel de Química fue por el metabolismo de los glúcidos, de la glucosa, etcétera, en el año 70. Y fue una convulsión en el país en aquellos años, porque un nuevo Premio Nobel después de USAID era muy revolucionario, ¿no? Estaba en todos los diarios. Era realmente un tipo que todo el mundo quería
conocer y estaba en los medios. Y bueno, fuimos a entrevistarlo. Fíjense, en el brazo derecho del Eluard hay una tremenda marca ahí que tiene un guardapolvo gris todo desgajado, desgarrado, viejo. Era un tipo súper humilde. Tenía un Fiat 600 y era un tipo de una humildad, aunque era un hombre de alta alcurnia, era un tipo que tenía una gran humildad en su personalidad, sí. Este fue el Hospital de Niños, como decía, en el 76, era la mejor opción que teníamos, la que todo el mundo quería ir. Y yo puedo decirle que desde que uno entró en el Hospital de Niños ya estaba el Hospital Garrahan como el futuro que alguna vez vendría. Porque este era un hospital que había sido fundado en 1875 y era un hospital muy viejito. Y bueno, justo en esos años, el departamento de cirugía era el mejor lugar, sin duda, pero eran los años muy tristes para el país, ¿no? En la época 76-81, que fue mi residencia, eran años de plomo, que diríamos ahora. Nos queda en la memoria todo lo que pasaron esos años en nuestro país. Y curiosamente, cuando ahora la gente habla, por ejemplo, en esta película que hace poquito vimos, 1985, sobre los años de la dictadura, yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué yo no tengo grabado escenas que otra gente con más actividad política quizá en esos años puede haber tenido? Y no quedó grabado en mi memoria ninguno de los episodios que la gente cuenta, por supuesto tampoco los campos de concentración o la violencia política. ¿Pero por qué? Porque estábamos metidos en el Hospital de Niños como seres humanos monovalentes para la medicina 24/7. Entonces, todos esos años para mí son muy borrosos. No tengo ni siquiera hoy en día conciencia de haber estado en la Argentina en aquellos años, porque era entrar a la mañana y salir a la noche y de guardia yo hacía. Tuve una compañera que es Blanquita Díez, que ahora es una excelentísima neuróloga, digamos, trabaja en el FLENI. Bueno, ella tenía 2 residencias ya cuando hizo la residencia de cirugía pediátrica. Después cambió para cirugía pediátrica y después tuvo que cambiar nuevamente porque de un ojo dejó de ver bien. Recuerdo que con Blanquita teníamos, ella tenía mucha experiencia en la residencia, entonces era rapidísima para elegir los feriados y yo siempre estaba de guardia, caí yo de guardia en Año Nuevo, caí yo de guardia en Navidad. Quizá por esos años tan sacrificados y tan dependientes del hospital todos los días, que bueno, todo lo que no fuera a la medicina quedó relegado en un plano muy oscuro, sin memoria. Y ahí estoy mencionando a los que fueron algunos de los compañeros de residencia, algunos que ya no están: Eduardito Castelo, de un año menor que yo; José Vega, que está en Mendoza, está muy bien, pero creo que está retirado; Daniel Duchique, que ya no está, era un año mayor que yo. El Ducho era un tipo realmente entrañable y muy bueno; Inés Ostrowski; Marcela Baile, que todo el mundo de ustedes conocen porque tiene mucha actividad académica; Marcelo Martínez Ferro también fue compañero 1 año o 2 años menor que yo; y José Luis Cuervo, Guillermo Servi. Hay tanta gente que uno tiene en la memoria de haber trabajado juntos en un periodo de entrenamiento inicial, ¿no? Quería mencionar a Guillermito Bartolomé. Era un compañero de residencia que un día decidió no seguir más en esta vida y se arrojó de un piso 14. Y bueno, a mí siempre me quedó muy grabado Guillermo, que era un tipo súper sanguíneo, era un tipo, ahí lo ven fumando, porque fumaba con un esfuerzo, pero era un tipo súper noble, pero muy, muy, muy activo, muy, muy ansioso, y la verdad que no se bancó lo que era la vida de un cirujano pediátrico inicial. Terminó su residencia en el Hospital de Niños, después empezamos a trabajar juntos en los mismos lugares, pero era una persona que no se pudo adaptar, realmente no se pudo adaptar a la competencia del medio, no se pudo adaptar a la mala paga, no se pudo adaptar a la guardia permanente, no se pudo adaptar a lo que eran los radiollamadas, que en aquel momento no había celulares. Era un tipo que uno lo veía y estaba exactamente, como dije, desadaptado al medio. Y bueno, lo quería mencionar porque era un tipo que en alguna manera, no sé más detalles de su vida, pero en alguna manera fue víctima de aquellos años, y que sigue siendo difícil la profesión, ¿no? Él no aguantó, no quiso seguir y decidió terminarlo.
Pero lo quería mencionar porque es un tipo que yo siempre recuerdo muchísimo. En esos años, la principal persona que ustedes me decían que allá han entrevistado para este tipo de charlas de los veteranos es el doctor Aguilar. Y él fue jefe nuestro en la unidad 12, lo tuve oportunidad de ver ahora cerca de la pandemia, y en poco tiempo va a cumplir 87, pero tipo cascarrabia, violento, así, que era un tipo, no era para hacer mucho chiste, pero realmente ahora, a fin de cuentas, fue una persona muy positiva, muy responsable de su laburo, y por eso lo quería mencionar como uno de los jefes de la formación que quedó grabado en nuestra memoria, ¿no? No quiero seguir. Sí, No, contame. fue uno de sus maestros, ¿y hay algún otro maestro más en la época de su residencia? Sí. También quería mencionar a este personaje que muchos de ustedes no deben conocer. Era médico en el hospital de niños, pero era un tipo humanamente súper dotado. Puse esa frase, nosotros estábamos lavando en el hospital de guardia, y nos lavábamos, obviamente nos lavábamos con agua y jabón, y él decía, chicos, cierren la canilla, piensen en los chicos de la villa que no tienen agua. Era médico interno en el hospital de niños, Donato, ya falleció, pero era un tipo que nos enseñó realmente muchas cosas desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista académico de cirugía no era un tipo que hubiera hecho nada específico, sí era un gran conocedor de la historia de la medicina y especialmente de la historia de la medicina y el tango. Era un tipo de barrio, un tipo de arrabal, un tipo tanguero, súper humano. Y por eso quería mencionarlo como Donato de Palma fue un gran personaje y una gran figura en nuestra historia, y de muchas personas que pasamos por el hospital de niños en aquellos años. No, anécdotas que tenga así, algo en especial de esos años de residencia que recuerde. Así Ya te digo, de esos años veíamos bueno, sí, había muchas cosas lindas. Una cosa fue muy linda en aquellos años, yo trabajaba en la que eran las malformaciones vasculares, y entonces asumí la propuesta de hacer un bioterio, y entonces conseguimos las donaciones de unos familiares muy millonarios que yo tenía para que nos donaran unas jaulas, y conseguimos unos conejos en la Facultad de Veterinaria, y armamos todo un bioterio con conejos, y bueno, después nos dimos cuenta que criar conejos era muy complicado, y entonces pasaba que a veces yo estaba en casa después que había terminado la guardia de por ahí 48 horas, y tenía que volver al hospital porque me avisaban los encargados porque estaba en patología ni siquiera había bioterio, no había un encargado de bioterio, éramos nosotros los residentes. Me avisaban de que una coneja estaba comiendo la cría, que qué hacían, ¿viste? Era una locura eso. Al final duró muy poco tiempo porque no dio la estructura para seguir manteniéndola. Hicimos el trabajo, de hecho sacamos un premio de la Academia Nacional de Medicina con ese trabajo en la década del 70, que fue mi único premio de la Academia, pero sí fue. Y bueno, después el bioterio no continuó. Bueno, después del Hospital de Niños, en aquellos años estaba muy renombrado otro hospital que curiosamente había sido fundado en el mismo año, en 1875, en Toronto. Era un hospital de niños junto con el GOS, o sea, el Great Ormond Street de Londres, eran los dos hospitales más importantes, por supuesto Boston y Filadelfia, pero era un hospital muy importante y tenía menos restricciones, menos limitaciones para poder ir a entrenarse allí, así que yo pude dar el examen y fui fellow allí durante el 81 y 82. Nuevamente tengo que decir que en esos años, fíjense la fecha, eran los años empezó Malvinas, o sea, la guerra de Malvinas y lo que antecedió a la guerra de Malvinas, yo tampoco lo viví, ¿no? Que fue muy importante para el país, pero nuevamente la medicina nos había como abstraído de nuestra realidad social y política, y estábamos metidos en la medicina 100%, 24/7. Esa es una característica que después cuando me preguntes qué le diría a un residente de año 1, que no se dejen absorber tanto por la medicina. Que no se dejen absorber tanto sería un buen consejo a darles. Quiero mencionar a una persona
que ya falleció en el 2016, pero era un sudafricano muy peticito, muy hiperactivo, en ese sentido bastante inclusive físicamente, fíjense, parecido a Delio Aguilar, pero era mucho más cascarrabia todavía, era Barry Shandling. Ese hombre nos enseñó muchísimo de medicina y a mí particularmente me marcó muchísimo porque era súper delicado para la cirugía. Me acuerdo que hacíamos el day care en los días jueves, afuera en la parte externa del hospital, se hacían cirugías de corta internación, y entonces él fumaba en pipa, me acuerdo, y cuando hacías la piel de un paciente, él venía, miraba, y decía, no, no está bien, hacerlo todo de vuelta, sacabas todo el 6-0, porque te lo hacía hacer con subcuticulares 6-0, y la tenías que hacer de vuelta hasta que él estuviera conforme. Y puse esa frase que ustedes ven ahí, Remember the Frog, porque él siempre decía que cuando él era residente, le habían hecho ver el peritoneo de un sapo vivo en el microscopio, y ver sobre ese peritoneo cómo accionaba una Halsted, cómo accionaba un electrobisturí. Entonces, claro, uno veía el cráter enorme de una quemazón de electrobisturí en el microscopio. Entonces, tenía la exacta sensación de que todo lo que uno hacía en macro, en micro era mucho más grave. Entonces, siempre decía, opere como si usted estuviera haciéndolo con el microscopio. Entonces, Remember the Frog significa eso, que era el tipo que nos enseñó a ser súper delicados. Entonces, me acuerdo muchísimo de Barry Shandling, porque en ese aspecto era un tipo, me marcó para toda la vida. ¿Y quién considera que formó usted, Doc? Bueno, más adelante va a estar. Ah. No, yo no formé a nadie. No, yo debo haber influido quizá en algunos, pero yo no formé a nadie. Pero sí creo que Vero tuvieron cosas que de mí pudieron haber aprovechado, y otros más que me voy a mencionar después cuando hablemos un poco de los compañeros de la vida, como Pablo Balone, que falleció hace 3-4 años. También quizá con Pablo, que era menor que yo, obviamente, entonces quizá recibió de mí cosas positivas. Otra persona con la cual trabajamos mucho es Gastón Elmo, que yo recibí muchísimo de él, porque recuerden que yo no fui de las generaciones que teníamos laparoscopía en nuestra formación, nos formamos en cirugía abierta y de golpe las cosas cambiaron y había que actualizarse y ayornarse. Y justo cuando yo le di un lugar en mi servicio en el Hospital Alemán a Gastón, él vino fresquito de la residencia del Garrahan, todo el entrenamiento que habían recibido de videolaparoscopía, y fui yo quien aprendí más de él, aunque en la cirugía abierta seguramente él aprendió algo de mí también, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Y hubo alguna cirugía que a usted le pareció que cambió el destino de la cirugía pediátrica o lo modificó? Sí. Este fue la persona que yo considero... Sí, viste, está ¡Qué joven! Los dos. Oíme, ahora creo que es hoy mismo es el festejo en Denver de la retiro de Alberto, de su profesión, se retira definitivamente, y bueno, hacen un festejo enorme. Yo no he podido ir, pero sé que Marcela Bailes está allá. Y bueno, este personaje fue para mí fundamental. Alberto Peña vino al Hospital de Niños con una cinta de Super 8, que lo poníamos en un proyector. Él, si ustedes ven la bibliografía, él empezó con el sagital posterior en los años 80, y bueno, ya en el 82 estuvo mostrándonos. Y en ese momento, el que era jefe de división de cirugía me dijo, vos te parás al lado de él y aprendés todo lo que puedas y lo escribís y después nos contás, ¿no? Entonces estuvo en Buenos Aires 5 o 6 días, operó un paciente, me acuerdo, y yo no me despegué de al lado de él, y no me despegué de al lado de él los últimos 50 años, 47 años, porque siempre hemos seguido estando en contacto con él. De él aprendí por eso puse esa frase, porque es un tipo en el cual yo lo admiré tanto en el sentido de que él disfrutaba de la cirugía. Y yo, la verdad, no pude nunca ser así, no pude, porque a veces no podía disfrutar de lo que hacía, a veces sufría. Pero este tipo por lo menos supo hacer eso y lo transmitía. Él decía que la cirugía debía ser como una buena cena.
disfrutarla, tomarse el tiempo, ordenar todos los cubiertos, poner un buen vino, poner una linda música, mejorar el ambiente. Y realmente cuando uno lo vivió después con él, las cirugías de él eran así, eran cirugías súper calmadas, súper, aunque eran difíciles, ¿no? Sí, obviamente, pero era un tipo que tenía la disciplina de hacer todo más calmo y más como disfrutándolo, ¿sí? Daba la sensación cuando terminaba que él decía, ay, qué macana que terminó, porque hubiera querido seguir. Así que eso fue la enseñanza que él me transmitió. Yo no pude hacer la misma postura profesional que él tenía. Quería mencionar acá a otro de los... después voy a ir a tu pregunta, Estela, que es qué cirugía cambió, pero estoy hablando del sagital posterior. Obviamente, como que la cirugía que yo creo que fue la que cambió. Y acá quería mencionar a este personaje que también se fue muy tempranamente en su vida, que era David Greenblatt, cirujano de Córdoba, hiperactivo, súper activo, muy inteligente. Había estado con Alberto también, había aprendido mucho de él en México antes que Alberto se fuera a Estados Unidos, y había vuelto al país con una energía, con una gana de hacer cosas impresionantes. No le alcanzaba el día para hacer todo lo que quería hacer. En Córdoba sé que fue muy activo. Ahí está también a la derecha el doctor Altamirano, que sigue activo en Córdoba, que vivió esos años con él. Y esa foto está sacada en el Hospital de La Plata, ¿vieron? Este fue en el Sor María Ludovica, donde había juntado, el doctor Millán está allí. Sí. Habían juntado 2 cloacas, y ustedes saben que operar una cloaca puede llegar a ser una aventura de varias horas. Sí. Eran 2. Y David dijo, sí, vamos. Voy con Tuti, conmigo, y estaba también Altamirano, y operamos 2 cloacas en un día. Una locura. El auditorio no aguantó, estábamos todos cansadísimos, pero esto reflejaba lo que David era, un tipo incansable. No se ocupaba más que de la medicina y era un tipo hiperactivo, no cambió las gomas de su auto, estaban muy lisas las de su sierra, y se pegó un palo y falleció en ese accidente automovilístico en el año 93. Es otro ejemplo de que él hubiera sido sin ninguna duda un referente de la cirugía pediátrica argentina, seguro. Lo que pasa es que se lo tragó la vorágine de la actividad, ¿no? Quería mencionarlo, bueno. Después vinieron la época del Garrahan. Como dije antes, cuando uno empezó en el hospital de niños, teníamos la zanahoria delante del hospital Garrahan que algún día se abriría, y fíjense que recién se abrió en el año 87, o sea, muchos años después que yo había terminado la residencia, que yo me había ido al exterior y que había vuelto como instructor de residente, que estuve 2 años más como instructor de residentes en el hospital de niños. Recién allí pasamos todos al Garrahan, no todos. Ahí se separó un poco la cofradía pediátrica, se separó en 2 bandos, ¿no? Lamentablemente. Una nueva grieta hubo ahí, entre los que quedaron en el hospital de niños de Cuna y los que se fueron al hospital Garrahan como staff, ¿no? Esa grieta persistió durante muchísimos años. Eran como River y Boca, ¿no? Se competía. Esos años fueron también muy duros porque el hospital era muy exigente, y la expectativa que todos teníamos en ese hospital cuando se inició la actividad en el hospital Garrahan era enorme. Pensábamos que de ahí nunca nos íbamos a mover, y pensábamos que ese iba a ser nuestro trabajo de toda la vida hasta que nos jubiláramos. Para muchos lo fue. Para muchos de los que queríamos hacer actividad privada, se convirtió en algo muy difícil de sostener. Por eso yo en el año 95 decidí irme. También eran épocas en las cuales la economía de nuestro país no ayudaba nada, y lo que inicialmente había sido una propuesta con una remuneración mensual muy importante, después en los años siguientes comenzó a desvalorizarse, y medio justo cuando yo me estaba yendo era muy difícil sostener la familia con un sueldo hospitalario. Seguí preguntándome, pero si no sigo hablando. No, en esto seguramente conociendo a jefe de servicio, de los que recuerda, digamos, ¿qué les diría o qué
cosas les hubiera recomendado que usted hubiera hecho? Usted fue jefe de servicio, ¿no? Pero digo, estando como jefe de servicio y viendo a los otros, ¿qué podría decirle? A los residentes, decís vos. A los residentes y a los jefes de servicio. A los jefes de servicio, yo viví una época de la cirugía pediátrica en la cual no había mucho sentimiento de equipo. Esa es la verdad. En el hospital de niños se vivía un clima de enorme competencia entre las distintas unidades y era increíble que en las generaciones más jóvenes éramos involuntariamente incluidas en esa grieta. Y yo lo que diría hoy en día a las personas que dirigen servicios de cirugía pediátrica, nunca fomenten la división entre la gente, que traten de estimular el laburo en equipo, porque muchos de los que nos formamos en la década 70-80 vivimos exactamente lo opuesto, ¿no? Si uno estaba con Juan no podía saludar siquiera a Pedro, y era realmente muy nocivo para la especialidad. Yo sé que desde los años siguientes en algunos hospitales se hicieron más servicios con mayor sentimiento de equipo y de confraternidad, etc. Eso no ha sido ajeno a muchos que lo han vivido seguramente, pero lo que yo mamé en los primeros años era un gran sentimiento de competencia entre los jefes, porque teníamos 3 jefes de servicio y un jefe de división y un jefe de departamento. Entonces había cosas que no fueron buenas y que hoy en día, si tuviera que modificarlas, le diría, muchachos, déjense de jorobar con los egos, déjense de alimentar con los egos y hagan que los chicos aprendan la cirugía bien, que se acostumbren a trabajar en equipo, que uno haga mejor una cosa, otro, y después se complementan, y no tratar de... Porque ese sentimiento de competencia no era solamente en lo académico, también era en lo profesional, era en lo figurativo profesional y era en lo económico. Eso contaminaba todo, contaminaba todo. Yo me acuerdo que conocí una persona que tenía un perfil profesional excelente en lo académico, un perfil profesional en lo profesional privado, y también un tipo que era muy docente, que se llamaba el doctor Emilio Quesada, que era un urólogo en el hospital de niños. Fue uno de los primeros que comenzó con la urología pediátrica, el doctor Emilio Quesada, y sin embargo era un tipo que era aborrecido por muchos porque era justamente un tipo muy exitoso. Y se palpaba eso, ¿no? Que él tenía muchos valores, pero que le faltaba por ahí el reconocimiento público porque muchos le tenían envidia, ¿no? Y eso tampoco es bueno en la medicina. Los egos siempre son malos. ¿Y a los R1 qué les diría? Y poner a otra, a ver si está eso ahí, no sé si lo combiné bien. Poner la siguiente, Janina. Uno dice los R1, pero obviamente sí. Cualquiera de los... Esta la vamos a pasar rápido porque estaba preparada esta foto para las técnicas que yo diría que cambió la cirugía pediátrica. Pasar nomás, seguí. El sagittal posterior fue, siguiente, pasar nomás. Fue todo una revolución. Y la cirugía delicada, pero ya sabe que yo opero con la electrobisturí finito hasta la uña encarnada, todo, absolutamente todo. O sea que el sagittal posterior fue bueno para las malformaciones anorectales, pero los que lo aprendimos de Alberto Peña y después lo seguimos haciendo, nos cambió toda la cirugía de cualquier patología, ¿no? Así que yo creo que esa fue. Sí, esta pasará bien rápido. Siguiente. Ahí, eso fue realmente una revolución siguiente, porque se veía toda la anatomía que antes no, que no lo habíamos visto en directo nunca, desde que comenzamos a hacer el abordaje. Pasar a la siguiente. Siguiente, pasar. Esa minuciosidad de colocar el recto entre el aparato esfinteriano, que es muy finito y que hay que respetarlo y no quemarlo y mantenerse en línea media, etcétera, del abordaje sagittal posterior. Eso fue para mí un hito en la cirugía pediátrica, como después vino la laparoscopía, etcétera. Pero eso en su momento, en los 80, fue crucial. Siguiente.
Bien. ¿Qué le diría a un R1? Que vuelvo a la pregunta que me hizo recién Estela. Justamente lo que recién mencionábamos, ¿no? Que en nuestra especialidad o en toda la medicina es importante cuidar el equilibrio entre la medicina, la salud y la familia. Hay gente que ha tenido enormes desarrollos en la medicina y ha descuidado su salud, y otros que han hecho enormes progresos en la medicina y no han podido tener familia. O sea que es difícil mantener el equilibrio entre todas esas áreas de nuestro vivir. Y como vuelvo a repetir, que trabajar en equipo, yo no sé, yo a veces he dicho la frase de que la cirugía infantil es una especialidad maldita en ese aspecto, porque son pocos los equipos de cirugía pediátrica que se ven actuando. Ojalá fueran muchos más, son muy pocos. O sea, nos cuesta laburar en equipo. Yo siempre lo quise, no sé si lo logré en alguna medida pequeña, muy pequeña. El equipo es algo que es fundamental para la producción. Y lo otro que puse ahí como frase es que todo lo que se da se regresa. O sea, cuanto más esfuerzo uno ponga en las cosas, aunque al R1 le parezca que no tiene sentido, va a tener sentido en el futuro seguro. Todo lo que uno se esfuerce ahora va a regresar después como beneficio. Y yo creo que la cirugía pediátrica nunca va a desaparecer, nunca va a ser reemplazada por la cirugía de adultos. El niño es un mundo aparte. Entonces, todo lo que hagamos para mejorar ese resultado en los chicos tiene una proyección a 70, 80 años que no tiene otra especialidad médica. Y le diría al R1 que no se preocupe, que va a tener el principal tesoro que va a poder decir al final de su carrera, no va a ser cuántos papers pudo publicar o cuántos premios recibió o cuántas veces lo nombraron en tal o cual lugar, sino cuántos chicos pudo curar y qué relación tuvo con ellos y cómo le queda el sedimento de lo que ha hecho en la vida. Fue la persona que a mí más me marcó. Si me preguntaran, como me iban a preguntar cuál fue el jefe que más Alberto es un tipo que, un gran ego, pero sin embargo un tipo que tiene enormes méritos, y bueno, justamente quizás los méritos que tiene se deben a que él quería agrandar su ego y mejorar su ego y ser más delicado en su ego y tener mayor proyección en su profesión, así que la tuvo. Yo creo que son de los cirujanos pediatras que más proyección ha tenido en el mundo entero, y así se lo ha reconocido todo el mundo. Así que yo te diría que fue la persona que más me influyó en toda la forma de operar, en la forma de actuar. Y hay cosas que uno no puede imitar, pero sí, Alberto Peña fue el tipo, a mí me marcó muchísimo. Y hablando de los pacientitos, sí. Como usted dice, es por lo cual estamos nosotros para ayudar. ¿Recuerda algún paciente en particular? Paciente que nunca me voy a olvidar. Fíjense, fue un chiquito que había nacido en 1986, tenía un doble ano imperforado, o sea, tenía 2 perinés, 2 vejigas, dos aparatos urinarios, un riñón en cada vejiga, tenía 2 penes, 2 aparatos genitales, era toda una duplicación, un dúplex muy difícil de entender siquiera. Por supuesto, no voy a aburrir hoy con todos los detalles de este chico, pero bueno, yo con esos años viajaba muchísimo y lo presentaba en todos lados. Y lo había visto por primera vez en el 86, cuando el chiquito tenía 2 años. Después la familia turbulenta, con una madre muy compleja. Después que habíamos armado en el Hospital Garrahan toda la estrategia para poder resolverlo, implicaba osteotomías para hacer la reducción de la gran diástasis pubiana que tenía, urólogos, etcétera. Armamos todo el equipo. El chico desapareció. Y yo ya estaba preparado a operarlo y nunca más apareció, ¿no? Y entonces todo se desactivó y años después, fíjense, casi 11 años después, estando yo en el hospital italiano, veo que estaba un paciente con el nombre de él, Rodrigo X, en el listado. Digo, no será el mismo, sí era el mismo, que nadie había tocado, que era ya un preadolescente de 12, 13 años, y estaba tal cual había estado siempre, nunca nadie lo había vuelto a operar. Había sido operado en otro hospital, yo nunca lo había operado todavía. Y nuevamente armamos toda la estrategia para
para poder operarlo y resolverlo en el hospital italiano, y nuevamente la convulsión familiar que este chico vivía lo llevó, fueron a vivir a las costas de la ciudad, de la capital de Buenos Aires, en Pinamar, no sé dónde, y desapareció. Poner la siguiente, Janina. Y volvió a aparecer en 2005, cuando yo estaba ya en el hospital alemán. Ya era un hombre grandecito, ya tenía 20 y pico de años, y nadie lo había operado. Y decidimos operarlo. No sé si, bueno, te acordás, era una patriada difícil de bancar, bueno, pero finalmente, bueno, se hizo lo que, la prioridad era darle calidad de vida. Pudimos hacer un descenso, pudimos resolver su ureterostomía que tenía, pues el chico tenía orina en la panza y materia fecal en la panza. Pudimos obviar la ureterostomía y pudimos descender y resolver la colostomía y poner un dispositivo para edemas anterógrados. Y bueno, hoy en día sigo en contacto con él, es psicólogo, dirige un instituto de enfermedades psiquiátricas y ha podido formar una familia. No ha sido él el papá de esta chiquita que tiene ahora, pero con semen de banco sí pudo concebir su esposa. Y bueno, es una persona que tiene una vida muy normal. Siguiente, pone Janina. Este otro chiquito fue en el año 82, un long gap de atresia de esófago. La verdad que en aquellos años que yo haya sabido, nunca se había operado un chiquito con un long gap. Siempre se hacía esofagostomías y se hacían gastrostomías y después se hacía el reemplazo esofágico, pero nunca se había hecho una anastomosis primaria en el esófago. Y bueno, nos largamos a hacerla y como a la gente se le acabó la cobertura médica, que en aquellos años te podían dejar colgado, porque después de un mes y medio de terapia le dijeron no va más, no hay más cobertura. Seguimos manejando en la casa. En aquellos años creíamos que el bulginage, o sea, las dilataciones del esófago proximal, creíamos que eran útiles, después se demostró que no tanto. Entonces me iba yo personalmente a la casa todos los días, y le elongaba el esófago con una bujía que había fabricado de silicona, y finalmente después, a los 4 meses de vida, decidimos operarlo. Yo tenía un miedo espantoso. Me acuerdo que era el presidente de la Asociación Nuestra de Cirugía de la CASIP, que en aquel momento se llamaba SASI, el doctor Alejandro Rivarola, le decíamos Oveja, era el jefe en italiano. Y bueno, le pedí que me ayudara como referente máximo de la cirugía pediátrica de aquellos años. Y bueno, lo pudimos operar, y hicimos la anastomosis. Yo le dije que yo le iba a dar el primer choripán cuando fuera grande, y lo pude cumplir. Ahí la foto que tienen comiendo. Y después con Fede, que fue mi ahijado, hemos estado en contacto toda la vida. Una vida larga que yo he tenido, y él ya cumplió, ya cumplió 40 años. Y está bárbaro. ¿Emocionante o no quiero? Sí, este otro chiquito era, fíjense, un ano imperforado con fístula recto vesical. Casi no tenía músculos, tenía una genesia de sacro, pero la medicina, y eso es un mensaje que uno le puede dar a los residentes, no confíen tanto en las estadísticas. Este chico no tenía, si por las estadísticas nos guiáramos, no tenía posibilidades de tener continencia. Y sin embargo, después manejándolo con bowel management y teniendo un enema anterógrado, etcétera, después de haberlo operado, hoy en día es guía de montaña, Emilio, y es un tipo súper activo, aunque tiene una malformación corregida de pésimo pronóstico, él hace una vida normal. Y esas son las cosas que, como vuelvo a repetir, nos van a quedar a nosotros para el resto de nuestros días. Esto también es parte de la historia de la medicina. Estos son 3 hermanitos, los 3 con Hirschsprung, seguramente con la mutación del RET protoncogen, que bueno, fíjense que son un poco la historia de la cirugía pediátrica en sí. Al mayor, que se llama Mateo, lo habían operado en otro lugar, lo reoperamos por 3ª vez, hicimos una laparotomía y una operación de duodeno, o sea, una operación compleja, pero en 3 tiempos. Y después al segundo, que se llamaba Alan, que está a la derecha, ya le hicimos en 2 tiempos por videolaparoscopía.
Entonces hicimos una colostomía, después el descenso por videolaparoscopía. Me acuerdo que ya estábamos con Gastón Elmo, que nos ayudó, a que nos asistió en eso. Y después el último chiquito, que vino después en la familia de esa gente, en el 2011, eso fue operado ya en un tiempo y con videolaparoscopía por vía transanal. Fíjense que en esta familia entonces está un poco la historia de la cirugía de la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? El dolor de cabeza. El claro. Dolor de cabeza. Y bueno, es que todos tenemos algún muerto en el placar, todos. Yo he tenido pocos, pero los que tuve fueron graves. Este era una chiquita que tenía una fístula vestibular, patología que después hicimos una gran estadística, porque teníamos más de 150 operadas de esto, pero en este caso era una chiquita de 4 años que nunca había sido operada y que había sido una constipación muy importante, con un megarrecto muy importante, y cometimos el error, por el siguiente, de no hacer una buena disección entre la pared del recto y la vagina. Entonces, cuando eso ocurre, el recto tiene una gran fuerza, porque tiene mucha pared muscular, y la disección fue insuficiente, tendió a ascender. Y cuando el recto ascendió, se infectó todo, el recto desapareció, tuvo una enorme dehiscencia e infección, y bueno, eso fue en el año 1986. Fíjense que esto fue todavía en el hospital de niños antes de ir al hospital Garrahan, inicios de la sagital posterior. Toda mi vida he estado pensando qué habrá sido de Alicia, que era esta chiquita, porque nunca más la vi. Curó toda esa cicatrización completa en la línea media, pudimos redescenderla, o sea, volver a poner su ano en el periné, pero tenía déficit de continencia, inevitablemente. Y bueno, después no supe más de ella, y vuelvo a repetir, la tuve, digamos, la sigo teniendo. ¿Dónde estará Alicia? Porque sé que si yo hubiera tenido más entrenamiento, si no hubiera estado, digamos, tan ansioso por operar, qué sé yo, hubiera hecho las cosas más tranquilo, hubiera hecho una mejor disección probablemente, y ella no pagaría el precio, ¿no? O sea, los pacientes a veces pagan el precio de nuestros errores. Seguimos con tus preguntas. Las experiencias laborales. Experiencias laborales. Bueno, ahí viene. Bueno, después ahí está Vero, y tuvimos unos lindos años. Tuvimos 16 años en el servicio del Hospital Alemán. Ahí está el doctor Pablo Balone, que fue también, fue el primer residente del Hospital Garrahan, Pablito. Siempre estuvo conmigo. Era súper también laburador. Y bueno, falleció hace 3 años, Vero, ¿ya? 4. No, un año y medio. No, el que falleció. Sí, 1 año y medio. En el 21. Sí. El 21, bueno. 2 años, 1 año y medio. Siempre lo recordamos, Vero, más que yo también, porque era muy amigo. Y ahí está también un gran anestesista, que era el doctor Medici, con el cual trabajamos juntos 17 años. Y ahí la pasamos bastante bien. El Hospital Alemán fue una linda época. Después, bueno, tuvo que terminar, siguiente. Y la otra parte de la actividad, lo quería mencionar, fue en el Swiss Medical, cuando se abrió el Sanatorio de los Arcos, hicimos la primera cirugía. Ahí está Gastón, y bueno, y ahí está mi instrumentadora de toda la vida, Gaby, y un también anestesista muy querido, que es el doctor Nigro. Bueno, los recuerdo muchísimo, y también hasta el día de hoy, porque yo no me he retirado por completo, seguimos trabajando en los Arcos activamente. ¿Y qué extraña del hospital, digamos? ¿Extraña algo del hospital? Sí, la vida hospitalaria es inigualable, en cuanto a que uno está siempre en compañía de gente que lo aconseja, que lo apoya. La vida médica, profesional, privada es muy solitaria. Uno no tiene con quién discutir pacientes a veces. Quisiera tener el consejo de alguien, quisiera compartir responsabilidades. El hospital se extraña en el aspecto de apoyo, en el aspecto de camaradería, los ateneos, uno puede discutir, eso es inigualable. Si uno pudiera mantener eso toda la vida, como en otros países se logra,
unificar la actividad privada con la actividad pública o la actividad masiva, es lo ideal, ¿no? Vos me preguntabas después, actividad en el exterior, yo he vivido tanto con Peña como en Canadá, cómo ellos trabajan, donde trabajan todos en un solo sitio, máximo en dos, y ahí tienen una gran actividad académica junto con una actividad asistencial y una actividad profesional económicamente redituable, más o menos. En Estados Unidos más que en Canadá, porque es más social la medicina. Pero bueno, unificado en un solo lugar, toda la actividad es un ideal que algún día en Argentina podríamos cumplir, ¿no? Acá tenemos la división eterna entre lo público y lo privado, que es muy malo para la medicina. ¿Eso le gustaría para el futuro? O sea, ¿qué cosas le gustaría para el futuro de la cirugía pediátrica? Que tengamos buenos hospitales donde podamos desarrollar toda nuestra actividad y que haya, sí, libre elección de médicos y que haya posibilidad de ganar mucho dinero, pero hacer buena medicina, hacer buena academia, recopilar los datos bien, o sea, todos los aspectos que yo mencionaba cuando mencionaba al doctor Quesada, ese era un poco el ideal que uno tenía, lo académico, lo asistencial y lo profesional en una sola persona. No, el dinero no es malo, pero la academia es necesaria y lo profesional es humanamente imprescindible. O sea que esas cosas hay que unirlas y el hospital es el lugar donde eso se puede unir, ¿no? Porque uno puede tener gran cantidad de pacientes, puede tener equipos de trabajo, puede tener interconsultas con otras especialidades, hacer trabajos colaborativos en distintas disciplinas. Eso en la actividad privada es muy difícil. Ojalá algún día lleguemos, ¿no? Tener grandes hospitales donde los médicos trabajen exclusivamente ahí. Por lo que yo veo, vamos a llegar en corto lapso al médico asalariado trabajando para instituciones, no sé si serán gremiales o sanatoriales, pero por sueldo, y eso no va a ser muy bueno. Veo siempre de usted que primero que es súper detallista con las fotos, los registros, tiene un montón de publicaciones, por ahí usted lo pueda decir, creo que es algo importante poder registrar todo lo que uno hace, poder publicar. Bueno, y eso creo que por ahí también, si usted me permite, es algo bueno para los residentes aprender, ¿no? Aprender. Ahora que están los teléfonos ni hablar, pero Sí. no sé, toda mi vida dije lo mismo, no hay que entrar a un quirófano sin una máquina fotográfica. Yo tengo un archivo de fotografías de cosas de la década del 70, cuando empecé. Todavía sigue, inclusive he convertido diapositivas en digital. Es fundamental registrar todo. A veces uno se sorprende, viene un paciente que uno operó hace 15 años y le digo, vos sos Pablito. Uy, doctor, ¿cómo se acordó? ¿Cómo se acuerda? Y yo la quiero figurar de que tengo una inmensa memoria. No, yo he visto las fotos de Pablito 15.000 veces. Entonces, sí. Pablito sigue estando fresco en mi memoria y cuando lo veo no es nadie extraño porque pertenece a mi grupo de fotografías que siempre veo. Entonces es muy importante y cada vez que uno quiere publicar algo, uno tiene una enorme cantidad de imágenes, tomografías, resonancias, etcétera. Si ha sido prolijo en archivarlas, hoy en día con la computación es mucho más fácil. Yo debo tener, no sé, 2 o 3 memorias llenas de imágenes, pero están bien clasificadas, porque siempre fui consecuente con eso, de registrar todo, ¿no? Pero sabe bien eso. Seguramente ha tenido metas en su trabajo, en metas que uno por ahí desea cumplir, o pendientes. ¿Ha cumplido todas sus metas? ¿Ha tenido algo que le quedó sin hacer o que le gustaría hacer o que por ahí lo puede hacer y que todavía no lo concretó? Me salí de las preguntas, Doc. No, está muy bien, pero la recompensa fundamental que la cumplí es tener, no sé si diría, una veintena de pacientes que yo levanto el teléfono o llamo por teléfono y lo tengo a los 10 minutos al lado mío. O sea que muchísima gente que me llenó de felicidad haberlos ayudado.
siguen estando cercanas a mí. Una meta que no pude nunca cumplir es hacer un equipo que perdure. Yo, el día que me retire por completo, bueno, es porque dejé de trabajar yo. No es como en otras actividades en las cuales, qué sé yo, un empresario puede retirarse de la conducción de una empresa, la empresa continúa y el producto se sigue fabricando, por ejemplo. En el caso mío, bueno, cuando yo me retire, mi producto no va a existir más, pero no sé si eso es posible hacer. Ojalá algún día podamos reeditar lo que en otros momentos sí existió en nuestro país, ¿no? Que son las escuelas quirúrgicas, los tipos que hacían una gran actividad profesional y que dejaban toda una escuela que todo el mundo se sentía identificado con eso. Eso yo quizás no lo pude lograr, ¿no? Porque nuestro medio médico a veces, quizás por esto que hablaba, por la competencia de los egos, por la competencia entre instituciones, por lo público-privado tan divergente, no se puede lograr fácilmente, ¿no? Hubiera querido tener una actividad que perdurara en el tiempo como algo, no digo una escuela, que sería muy pretencioso, pero sí que una forma de trabajar de determinada manera se hubiera perdurado con los que lo siguen a uno, ¿no? Eso no lo pude lograr. Berito, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Nada, ¿qué decir? Bueno, nada, yo siempre se lo he dicho a él, el año pasado o el anteaño, no me acuerdo, para un cumpleaños me hicieron participar de un video, su familia. Quiero decir de Tuti que además de una excelente persona y profesional, tiene una familia adorable, logró separar la medicina y tiene una esposa, 3 hijos y nietos maravillosos. Lo que quiero decir es agradecerle y públicamente, porque yo sé que esto se va a difundir entre los socios, rescatar de él muchas cosas. Creo que una palabra lo define y que es metódico. Tuti es metódico en el trabajo, es organizado, es estudioso de los pacientes. Cuando en el alemán o afuera había un paciente complejo, él arma, y lo debe seguir haciendo, un PowerPoint del paciente, y nos sentábamos a ese nivel, paciente único, a charlarlo y ver las imágenes y las tácticas y repasar la cirugía. Eso no lo vi, creo que nadie más. y trabajé con muchos y estoy en varios lados. Eso creo que me enseñó y es súper rescatable. Lo de las fotos es cierto, ustedes en el Ludovica a veces me cargan porque yo soy como vos, Tuti, tengo fotos y saco fotos de todo, y cuando todavía no había celulares, como dice él, y estaban las cámaras, la instrumentadora ya sabía que cuando había una cirugía grande con él había que tener 8 o 9 pares de guantes en la mesa, porque se cambiaba los guantes, sacaba la foto, se cambiaba los guantes. Sí, igual. Me imagino. Sí. Punta fina para todo, los tejidos son delicados, todo eso aprendí. Hay cirugías que a pesar de que yo las aprendí en el Ludovica, saqué cosas de él. Operar la hernia, la opero como la opera él, la criptorquidia, el cierre de ostomía, son cosas que me quedaron de trabajar con él. Gracias. Y lo que más, no, que es así, es así, o sea, maniobras por ahí, viste, que uno toma de cada uno, pero Tuti tiene cosas que la hernia la opera como nadie, con gestos tan delicados, que bueno, igual que la criptorquidia, que un cierre de ostomía. Y lo que quiero rescatar es más allá de todo lo que aprendí, de todo lo que me enseñó, de la oportunidad de trabajo. Nunca me olvido de todos los que me dieron a mi trabajo cuando yo era una residente que volvía del Ludovica y que nadie me conocía casi. Es lo que nos divertíamos en esa época que él mostró las fotos con ese equipo, con Gastón, con Pablo, que bueno, lo extrañamos mucho todos. La instrumentadora, Gabriela Burgasi, Alejandra Zanelli, la técnica, Walter Medici, el anestesiólogo, y Marcelo Nigro, que 2 personajes. Pero nos divertíamos en serio, a tal punto que a veces había sanatorios como el Mater Dei, que por ahí las monjas no nos querían, porque éramos de hacer quilombo, de hablar en doble sentido, de putear, de las cosas que en un grupo de trabajo donde estábamos horas y horas juntos, porque arrancábamos a las 2 de la tarde en los Arcos, y después la Suizo, y después el IADT, y cuando llegábamos al Mater Dei las monjas ya no nos querían ver, porque bueno, realmente nos divertíamos muchísimo, muchísimo. Sí. Era un placer trabajar, y la verdad que eso lo rescato, lo extraño hoy en día. Creo que eso sí fue un verdadero equipo que por las razones que todos conocemos, después se desarma,
porque todos fuimos haciendo nuestro camino, y ese equipo un poco se desarmó, pero fueron años en que, la verdad que además de trabajar, y trabajar seriamente, era morirnos de la risa en cada cirugía. Así que eso lo quiero rescatar, porque parece serio, pero trabajando es divertido. Es enojón, se enoja, es bravo. Walter Medici, que es un anestesiólogo que estuvo conmigo 17 a 18 años, tipo muy jodón, muy divertido, muy chistoso, siempre con buen humor, todo. Y cuando yo me ponía loco, dice, ¿no te das cuenta que estás poniendo un clima de mierda? O sea, era el tipo que balanceaba cosas que uno a veces en su naturaleza no está, ¿viste? Porque uno siendo muy TOC, muy obsesivo compulsivo, a veces es muy difícil sostener el humor o sostener. Uno es patológico, entonces se vuelve loco. Y entonces tener en el equipo un tipo que sea, un tipo que rompe el hielo, que rompe la cosa y después en privado te puede llegar a decir, no hagas más esto, ¿no ves que es mejor reírse? Y tenía razón, yo a Walter lo adoro por eso, por muchas cosas que me enseñó, de que es siempre posible tener buen clima y humor, aun cuando esté uno en una cirugía compleja o esté, digamos, a mí no me gusta ver a los cirujanos puteando o a los cirujanos muy enojados o tirando instrumentos por el piso. A mí, como me ha pasado, lo rechazo, ¿no? Lo rechazo visceralmente. Bueno, qué cosas lindas hemos aprendido. Creo que es un recorrido de todos sus años. Sí, lo que mencionó Vero, que no quiero dejar de mencionarlo, es la familia. Como puse en la diapositiva, que sería el consejo al residente de primer año: cuida a tu familia, formala, no dejes pasar el tiempo, porque es también importante en el desarrollo humano tener, y en ese aspecto mi mujer María José fue un pilar enorme. Cuando nos fuimos a Canadá, nos fuimos sin un peso, allá no me pagaban un mango, vendimos nuestro auto, alquilamos nuestra casa por un año entero, y bueno, y se apechugó con 2 chiquitos, después vinieron otros, pero en ese momento teníamos 2, uno con pañales. O sea, mi mujer me acompañó en todo, fue siempre el escudero al lado mío, y eso es imposible ahora dejar de valorarlo. Y bueno, y tener los chicos que yo tengo, que son 3 balazos, 3 tipos exitosísimos, no le puedo pedir más a la vida. No le puedo pedir más. Bueno, Doc, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo la verdad que quería agradecerle. No, de vuelta a felicitarte por la idea. Es muy bueno esto, que le puede servir a mucha gente ver un tipo que hace una evaluación de lo que hizo y puede dar algún consejo muy humilde de cómo hacer mejor la profesión, ¿no? Sí, creo. Gracias, Berito. Me permito decir, felicitar a Estela, esto también surgió de la comisión directiva de la CACIP, porque la verdad que es cierto, es una manera, un homenaje a los que realmente son maestros de la cirugía pediátrica, porque ya entrevistaron a varios, y hacerlos en vida, ¿no? O sea, aprovechar la experiencia de tuya, Tuti, y de todo el resto que han entrevistado, porque pasaron muchos años en esta especialidad, ejerciéndola en este país, y creo que los consejos son más que bienvenidos y muy valiosos. Y agradecerte nuevamente todo, como dije, lo que me enseñaste, el trabajo, lo que nos divertíamos, todo. La verdad que siempre te tengo muy presente, los chicos saben dónde me conocen porque siempre hablo de vos, así que nada, eternamente agradecida. Gracias, Estela, buena idea. No. Y seguí adelante, hay muchos para entrevistar. Terminamos con esta entrevista hermosa. Gracias, doctor. Chao a todos, gracias. Chao. Chao.